conoce la voluntad de Dios. Y hablamos que no todo lo que nos sucede es la voluntad de Dios. Y hemos utilizado esta frase, ¿es la voluntad de Dios para escudarnos o sacar el cuerpo a nuestra propia responsabilidad? Cuando las cosas no nos salen bien como creemos, hay algunos que utilizan la frase, esa es la voluntad de Dios, cuando esa no es la voluntad de Dios. ¿Ok? La voluntad de Dios está reflejada en la Biblia y es lo que vamos a hoy a profundizar. El primer punto, ¿qué es lo que dice la palabra sobre la voluntad de Dios? Y como primero quiero decir esto, hacer la voluntad de Dios para ti ni para mí debe ser un problema. Es un gran beneficio para nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. Entonces, no batalles con ella. Y dice el apóstol Pablo, renueven su mente para que así puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, como dije el domingo pasado, no es ni mala, ni es ni desagradable, ni se equivoca. ¿Ok? Entonces, no todo lo que nos está pasando, los problemas, las enfermedades, todo lo que está viviendo, voluntad de Dios. Sabe que están sucediendo, pero no quiere decir que Él lo envía. ¿Ok? Entonces tener ese claro, porque nuestra espiritualidad, si no tenemos un control, todo lo vamos a espiritualizar, pero no todo lo podemos espiritualizar. ¿Ok? Lo que nos corresponde a nosotros es de nosotros. El apóstol Pablo nos presenta el concepto de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, perdón. Y a lo largo de la segunda epístola, Pedro nos advierte de falsos profetas a quienes llama fuente sin agua. Oiga, ¿cómo llama el apóstol Pedro a los falsos profetas? Fuente sin agua y perros que se vuelven a su propio vómito. Fuerte, ¿no? Esos calificativos que te digan a ti, eres una fuente sin agua o un perro que regresa a su vómito. Qué ofensivo, ¿no? Pero Pedro utiliza estas ilustraciones para que nosotros podamos identificar a esos falsos profetas que se levantan. Pedro dice que es característico de estas fuentes sin agua, que parecen ser fuentes de agua vivificadora, pero no lo son. Habla de estos perros que regresan y lamen el vómito de los pecados que dejaron anteriormente. Y este tipo de personas, estos dos tipos de personas que él habla aquí, niegan dos cosas. Y estoy utilizando esto como base para lo que quiero lograr con la ayuda del Señor a nuestro corazón, nuestra mente hoy. Estos dos tipos de personas, esto que él llama fuentes sin agua y perros que regresan al vómito, niegan dos cosas. Primero, un falso maestro o apóstata niega la deidad de Jesucristo. Niega que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Niega al soberano Señor que nos compró con su sangre. Segunda de Pedro 2:1. Lo puedes mandar ahí en el chat y aquí lo vamos a leer. En el pueblo hubo falsos profetas, hablando del pueblo de Israel. También entre ustedes, nos dice Pedro, habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías, ¿cómo? Destructivas, al extremo, oiga bien, de negar al mismo soberano Señor que nos rescató. Negarán al mismo Jesús. Esto les traerá una pronta destrucción. Lo segundo que niegan este tipo de personas, un apóstata, un falso maestro, es la segunda venida de Cristo. Y muchos se están levantando diciendo eso. Y un cantante reconocido aquí en Colombia que murió, vallenatero, me reservo decir el nombre,
A veces se enchanza o bajo su droga o su alcohol decía, ¿qué va a venir Jesús ni que nada? Vive la vida, goza la vida. Y muchos repiten eso y lo creen así. Estrategias que el enemigo utiliza para que nosotros lleguemos al punto de dudar. ¿En realidad el Señor va a venir? Hace tanto tiempo que está esa promesa, pero mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 al 9. Dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas que los santos profetas pronunciaron. ¿Dónde? En el pasado. Y dice así: y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días, y ya estamos en los últimos días, vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, dice esta gente burlona. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Y dice el versículo 6, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pareció inundado. Otra versión dice, y vino el diluvio por la palabra de Dios. Oiga bien. Y ahora, por esa misma palabra, a la gente como que se le ha olvidado el diluvio. Y ahora creen que el Señor no va a regresar. Ya no vendrá con agua, sino con fuego. Y como que han olvidado, ¿y cuándo van a venir? Y ha pasado el tiempo y nada de su venida. Pura charlatanería, puro cuento. Pero mira lo que dice la palabra. Pero ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Reservados para el día ¿de qué? Del juicio. Y de la destrucción de los impíos. ¿Y qué es un impío? Alguien que no tiene a Jesús en su corazón. Y dice el 8, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuidado, no se equivoquen ni se dejen engañar de la gente, de los burlones. El Señor, dice el 9, no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Gente burlona que dirá, ¿dónde está la promesa? A ver, ya han pasado 2020, ya 23 años. Estoy 3 años, tengo que actualizarme. 2023 años, ¿y dónde está lo de su venida? Y nos llaman a nosotros, ustedes lo que son unos fanáticos locos, que comienzan a decir por ahí en las calles, es que Jesús viene, Jesús viene. ¿Qué va a venir ni qué nada? ¿Dónde está que no lo veo? Pero ellos razonan desde la base del versículo 4. ¿Lo puedes colocar, Cristian? Versículo 4, por favor. Nuestros antepasados murieron. Y dice, y nada ha cambiado desde el principio de la creación.
Cielo, tierra, agua, peces, animales, todo está igual al parecer. Pero se le ha olvidado el diluvio. Y el Señor nos prometió que vendría el diluvio. Él dijo, va a venir un gran diluvio. ¿Y qué pasó? Vino. Y una familia, un hombre creyó y su familia se salvó. Y los demás, los miles, millones, perecieron todos. Igual como que se les ha olvidado esto. Y dice esta gente, nada jamás cambiará. Nunca ha pasado nada, pero es que se les olvida el poder que Dios tiene en su palabra. Al parecer han olvidado del poder que Dios tiene al pronunciar, al inspirar a que se escriba su palabra. Deliberadamente olvidan muchos que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Al parecer se le ha olvidado a muchos que con el poder de su palabra se hizo todo lo que vemos y disfrutamos el día de hoy. Vemos. Al parecer se le olvida que al orden de su palabra sacó la tierra de las aguas. Que al orden de su palabra se crearon todos los animales, todos los árboles, todas las plantas. Al parecer a la gente se le ha olvidado que Él destruyó este mundo por medio de un potente diluvio. Al parecer se les ha olvidado. Y mira lo que dice Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Aleluya. Y los mismos elementos se consumirán en el fuego. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que los nuevos profetas usados por el diablo, dicen que Jesús no va a venir. Y nosotros ha pasado el tiempo y yo tengo 30, 40 años en la iglesia y nada que viene. Pero mira lo que dice aquí. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y hay un llamado, iglesia. Cuando estaba haciendo este mensaje, el Señor trajo esta palabra, una alerta. No nos dejemos engañar con filosofías huecas que escuchamos, que vemos. Porque eso lo comenzamos a creer y comenzamos a que nuestra vida espiritual se duerma. Y entremos en la frialdad espiritual. Pero hay un llamado de Dios para que estemos alerta. Dice Hebreos 10:37. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto a mí me llena de regocijo y de esperanza. Que esta leve tribulación que atravesamos está colocando un eterno poder de gloria dentro de nosotros. No es nada comparada a la gloria venidera que nos espera en los cielos para los que son sus hijos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no tarda sus promesas. El Señor no tarda en cumplir lo que promete. No solo porque no veamos a Dios invadiendo el mundo con juicio, no quiere decir que no pueda hacerlo. No significa que Él no cumplirá su promesa. Su demora, escúchame, iglesia, y tú que me ves desde su casa, su demora no significa que Él es débil. Su demora no significa que Él es infiel, sino que es paciente. Paciente. No quiere que nadie se pierda,
Wow. Sino que todos se arrepientan. Amigos que están allá de su casa, Él está siendo paciente. Ya nos queremos ir. Ya esto va de mal en peor. Ya nos queremos ir. ¿O no, iglesia? Nos queremos ir. Pero no nos vamos porque tú estás reteniendo. Porque Dios está siendo paciente contigo. Ya no queremos ir. Pero Él es paciente contigo. Que no quiere que nadie se pierda. Y aquí va. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto es lo primero acerca de la voluntad de Dios. Él quiere que la gente sea salva. Queremos conocer la voluntad de Dios primero. La voluntad de Dios para mí es que yo sea salvo. Y reducimos a la voluntad de Dios a cosas cotidianas que nos pasan. Señor, sí, y la voluntad de Dios es demasiado profunda. Y les dije que, como les digo, ese es el tema más complicado. Pero es lo que dice la palabra de Dios, no las interpretaciones que pueda decir la gente. La voluntad de Dios para mi vida es que yo sea salvo. Repítalo conmigo, la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea salvo. Escríbalo ya usted también ahí en el chat. Aleluya. Lo desea tanto salvarnos que demora su juicio. Pablo dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: esto es bueno delante y aceptable delante de Dios. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí está la voluntad de Él reflejada para nuestra vida. Que no quiere, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¡Wow! Este es el corazón de Dios. Es como Él refleja su voluntad. Hermano, pero dígame, y nos afana, nos hace ansiosos conocer el mañana. Tranquilo, es que tú seas salvo y pare de contar. Él lo hace importante. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Es que yo sea salvo. Y Él hará todo para que tú y yo seamos salvos. Si el maligno nos quiere meter la traba, Él no hará que nuestro pie resbale. El maligno dice, los que han nacido de Dios, el maligno no le toca. Él salva nuestra alma. Él nos guarda. Vea, yo voy por mi calle, por donde vaya, voy seguro. Si me mueven la cama no me da miedo. Si se mueven las cosas no me da miedo. El enemigo intenta amedrentarnos y que tomamos miedo. Pero es que no depende de nosotros. Es que el Señor nos cuida. Y su voluntad es que yo sea salvo. Y aquí hay una nota importante que quiero que la leamos todos. Y allá que estás de tu casa, escúchame bien que esto es importante. Si usted está deambulando por la vida y lanzando de vez en cuando unas oraciones a Dios, pero nunca se ha puesto de rodillas a los pies de la cruz y ya ha encontrado a Jesús, entonces ni siquiera estás al principio de la voluntad de Dios. Mis amigos queridos, que los amamos. ¿Cierto, iglesia? Les amamos a nuestros amigos. Pero no es suficiente que tú hagas oraciones. Las oraciones no te salvan. No es suficiente que vengas aquí y adores. Porque venir y congregarte aquí
no te va a salvar. Si haces la palabra te quebranta y lloras, Señor, aquí está mi vida, ayúdame, y sales a hacerlo, y todavía no eres salvo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Escúchame bien. Y uno dice, hermano, estoy procurando de hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera eres salvo. No estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si no estás haciendo la voluntad de Dios, Dios no tiene motivo para revelarte nada en particular acerca de tu vida. ¿Cómo te va a revelar si no estás dentro de su voluntad? Hermano, pero dígame, ¿qué quieres? No, no estás dentro de la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Qué Dios? Si tú no estás haciendo tu voluntad, ¿qué te va a revelar? ¿Qué te va a mostrar? Nada. Porque no estás dentro de su voluntad. No tienes ningún motivo para hacerlo. Porque no has reunido el requisito número 1, la salvación de tu alma. Y mira lo que dice. Primer punto. Prometo no demorarme. Dios guía a los suyos. Oigan bien, esto es importante. Dios guía a los suyos. Y una historia que yo veo mucho YouTube, ¿ok? Pero me gusta ver muchas entrevistas, gente hablando. Y me encontré una que la anoté, una respuesta que hizo un reconocido propietario de un restaurante y club nocturno. Oiga bien, restaurante y club nocturno. Ya usted sabe a qué es, ¿no? De la ciudad de Nueva York. Le preguntaron, ¿cómo has llegado hasta el día de hoy aquí? Que eres muy reconocido y tienes mucho dinero. Y él hizo la siguiente declaración. No estaría donde estoy hoy. Oiga bien. Si no fuera por la mano de Dios. ¿De qué me estás hablando tú? Y ese es un lenguaje y la gente lo dice. Hermano, gracias a Dios. Hermano, tengo aquí una cervecería, un punto frío. Me está yendo bien, gracias a Dios. Y poco alcohólico por allá. Es que el Señor ore para que Dios me bendiga más y dar una buena ofrenda a la iglesia. ¿Quién va a orar por eso? Ah. Hermano, es que la voluntad de Dios es bendecirme. Y mire lo que dijo este hombre. No estaría donde estoy hoy si no fuera por aquel que está en las alturas, por Dios. Y en parte tiene razón porque Pablo dice lo mismo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Es Cristo el sustentador de todo este universo y nadie estaría donde está hoy si no fuera por su mano. Eso es verdad, pero no quiere decir que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Eso no quiere decir que estés bien. Porque el sol cae sobre justos e injustos. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Es la pregunta del millón. Escúchenme bien. Y esto es un punto de tensión que me encanta. No existe, no hay un solo versículo en las Escrituras que indique que Jesús está guiando personalmente a aquellos que no le han recibido como Señor y Salvador. Encuéntrelo y me lo muestra. Él no guía a todo el mundo. Hermano, es que Dios me está guiando. Pero si no eres salvo, no te está guiando. ¿Por qué? Porque de nada vale decirte, sí, eres salvo, Dios te está guiando. Te digo que Dios te guíe, pero para que te salve. Amén. No existe, y le doy la tarea que lo busque esta semana porque yo lo busqué, ni un solo versículo donde diga que Jesús está guiando a aquellos que no le han recibido. No lo hay. Pero sí dice Juan 10:4. Y cuando saca afuera a todas las suyas. Amén.
va delante de ellas. Nos guía. ¡Wow! Nos guía. Porque somos sus ovejas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. La voz del buen pastor. Dios guía a los que son suyos. A los que han recibido la salvación. Cuando nos saca a pasear, nos guía. Estamos aquí en este mundo de paseo. Somos peregrinos aquí, dice la palabra. Entonces, en este mundo, si estamos haciendo su voluntad, Él nos está guiando. Y va delante de nosotros. Si no le has entregado, amigos amados, tu vida a Jesús, el buen pastor, eres un extraño para Él. Nadie dice amén. Es que no te conoce porque no estás dentro del redil. Y es que a veces, yo cuando el Señor me confrontaba, porque el Señor me habló, y allá me tomaba el espíritu, y allá en mi cuarto, decía, Señor, a veces decimos tantas cosas, como para hacer sentir a la gente bien y cómoda, pero que no van alineadas a la palabra. Alguien que no sea salvo es un extraño para Dios. Alguien que no está haciendo la voluntad de Dios es un rebelde contra Dios. Yo digo que el Señor sabe todas las cosas. Si hoy no hubiese llovido, hubiese venido los amigos y todo. Pero muchos no regresarían por esta palabra. Gracias, Señor. Pero muchos lo están viendo. Digan amén allí en el chat. Y miren, si no has entregado tu vida a Cristo, eres un forastero en este universo. Estás sin Dios, sin perdón, sin nada. Tu vida no tiene horizonte, ni sentido, ni nada. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. No has dado el primer paso. La Biblia me revela a mí cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Amén. Hermano, ¿cuál es? Que yo sea salvo. Amén. Y si yo recibo la salvación, estoy seguro que Él me va a guiar. Y dice la palabra, nos va a guiar aún más allá de la muerte. Para entrar al camino de hacer la voluntad de Dios, es que sea salvo. Y esto de la doctrina de la salvación, porque es una doctrina fundamental, es rechazada por la gente. No es muy popular. La gente quiere lo fácil. Salva. Y esto de salvarte es que tienes que ser obediente, abandonar tu manera de vivir. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero quieres vivir como tú quieres. No tiene sentido. No es muy popular hoy en día, porque incluye el reconocimiento del pecado. Si tú quieres ser salvo, primero tienes que reconocer tu pecado. Y hablar de pecado hoy en día y de la salvación parece ser ofensivo para muchos. Se ofenden. Voy a ir allá para que me digas que es pecado. Pero es que soy pecador, pero sí lo eres. Que tienes que reconocer que necesitas la gracia de Dios para tu vida. Y el reconocimiento, escúchame bien, del pecado es el elemento básico para la salvación. Y hay un llamado a la acción. Y termino con esto. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí están haciendo la voluntad de Dios?
Y quiero preguntar allá y quiero que respondas en el chat. ¿Cuántos de ustedes están haciendo la voluntad de Dios? Respóndelo ahí. No te dé pena que te estoy leyendo aquí. Si tú en realidad estás haciendo la voluntad de Dios, escúchame, iglesia, porque aquí viene el punto para nosotros y todos los que nos ven. Si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitas alcanzar a otros con el mensaje de la salvación. Y yo dije, Señor, perdóname porque no estoy haciendo tu voluntad como tengo que hacerla. Wow. Si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitamos alcanzar a otros con el mensaje de la salvación. Todo este mundo necesita a Jesucristo. Todo. Y nosotros andamos como si creemos que no. Está bien porque está sonriente y está en fiesta. ¡Wow! Y tomando, voy a aprovechar a tomar agua. Y tomando, ¡ay, viva la vida! Y suben los estaditos así en WhatsApp y en Instagram. Pero después vacío. Vacío. ¡Wow! La gente necesita de Jesús. Y si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, Él quiere que salvemos a la gente. Porque su voluntad es que la gente sea salva. Y muchos nos preguntan, hermano, quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, predica el evangelio. Con eso estás haciendo la voluntad de Dios. Somos el vehículo que transporta el evangelio. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo transportemos este evangelio glorioso. Que salvemos a la gente. ¿A quiénes has ayudado a que se salven? ¿A quién? ¿Dónde está tu familia? Eso es hacer la voluntad de Dios. Si usted dice que no conoce la voluntad de Dios, yo te diré cuál es esta mañana. Y aquí la conocen, ¿cierto? Yo te diré cuál es la voluntad de Dios para tu vida esta mañana. Primero, que le conozcan a Él. Y luego, que tus vecinos le conozcan también. ¡Ja! ¡Wow! ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Y a veces somos soñadores. Yo soy soñador. Con visión. Necesitamos tener visión. Pero eso es bueno. Pero no es la voluntad de Dios. Porque si esos sueños y esa visión grande no está alineada a que la gente sea salva, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ore. Si es la voluntad de Dios, me voy de vacaciones. Si tienes plata, vete. Hermano, ore la voluntad de Dios. Si esa muchacha puede ser mi novia o no, mírala bien, obsérvala bien. Mira si ese hombre te conviene. Si es muy coquetón, nada, te va a dar dolor de cabeza. Si es coqueta, te va a dar dolor de cabeza. No te metas ahí. Sí, hermano, voy a orar. Y voy a ayunar 21 días, 40 días, a que el Señor me revele. Tú lo que quieres es que el Señor la cambie, pero no la va a cambiar. Cambia a ella, sola. ¿Ah? Es la realidad, iglesia, familia. Y no nos podemos a reducir la voluntad, porque a veces rebajamos la voluntad de Dios. Es demasiado alta y demasiado profunda. Es que la gente sea salva.
Y yo soy salvo hoy, haciendo la voluntad de Dios. Pero está en un 50%, porque tengo que hacer más para que la gente sea salva también. Wow. Cuando pensamos en esas cosas diminutas de la vida del día a día, y no estamos dispuestos a pararnos y ir a predicar el evangelio, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios deseó tanto salvar a la gente que se manifestó en carne. Dijo, dejó su trono. Eso quiere decir que se levantó, se despojó y vino, se rebajó a nuestra condición. Porque desde ahí estaba revelando cuál era su voluntad. Era salvarnos. Yo cuando veo a una persona, digo, esa es la voluntad de Dios, que ella sea salva. No me importa si yo saco 30, 40, 50 minutos para sentarme allí, hablar, predicarle. Porque esa es la voluntad de Dios. Sacar, ir a un grupo, casa y predicar, es que esa es la voluntad de Dios, que la gente sea salva. Yo estoy tratando de cumplir su voluntad. ¿Ah? Iglesia, que esto nos lleva a reflexionar el día de hoy. Y necesitamos 10 parejas que se una con un hermano que quede cerca para dar estudios bíblicos a la gente, para que la gente sea salva. Porque la iglesia va a crecer por medio de estudios bíblicos. Y Dios le encanta que hagamos su voluntad. Y si hacemos eso, ¿qué es su voluntad? Esa otra cosita que queremos viajar, y tantas cosas, vienen solitos. Vienen solitos. Y pareciera que nuestra vida se reduce a eso. ¿Cierto? Pero no es así. Y dice Hebreos 2. Y se acabaron las hojas. Por lo tanto, algunos dicen amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Tanto tiempo estamos oyendo, ¿no? Pero a veces no atendemos con diligencia. No sea que nos deslicemos. Y dice, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque todo acto tiene una consecuencia. Cuidado. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar del juicio? ¿Cómo vamos a escapar de la destrucción de este mundo? Escapamos si somos salvos. Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que lo oyeron. Y dice el 4, y termino aquí, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Este es poderoso. La salvación es lo más grande que hay. Es lo más grande. Y es lo que debemos cuidar. Que no te ofenda lo que la gente dice. Que te vaya. Es que nadie me puede separar del amor de Dios.
Nadie. Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, demonios, lo que sea, ni enfermedad, ni hambre, ni desnudez, ni nada me puede separar del amor de Cristo. Nada. Camina confiado. Vive tu vida cristiana con confianza. Porque Él te va a salvar. Si estás haciendo lo que Él quiere, no temas. Porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy Dios que te esfuerzo y te da aliento. No temas. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Ayudemos a que otros sean salvos. Pero lo bueno es que estamos haciendo su voluntad también. Porque hoy somos salvos por medio de su sangre preciosa. Y eso es lo más grande.